tardes. Mm, Empiezo por presentarme. Soy Ignacio Pajón. Soy, entre otras cosas, director de Ediciones Antígona, de la editorial que ha publicado este estupendo libro de Alberto Bernabé que hoy hemos venido aquí a presentar. Y quiero empezar, por supuesto, dando las gracias a Metalibrería por ofrecernos este espacio maravilloso, este espacio de excepción dentro de lo que es el panorama libresco de Madrid, un espacio fuera de lo habitual que prácticamente no tiene equivalente, no tiene parangón, el único espacio tan profunda y vigorosamente comprometido con la defensa del libro de filosofía, con la visibilización del libro de filosofía, un espacio especializado en el que podemos encontrar tantos libros de filosofía y que tan querido es para toda la gente que nos dedicamos a este tipo de cuestiones. Quiero darles las gracias por abrirnos este espacio y permitirnos presentar al público hoy aquí este texto que tantas alegrías nos está dando desde que ha salido publicado hace poquito. Yo estoy aquí hoy fundamentalmente en calidad de editor, así que no voy a hablar como profesor de filosofía, sino meramente como director de editorial y director de la colección en la cual el libro se encuadra. Así que no voy a dar un largo discurso intentando detallar la calidad y los motivos por los cuales merece la pena acercarse a este libro tan interesante. Para eso tengo a mis compañeros de mesa aquí, que van a hablar seguramente cosas mucho más interesantes de lo que yo voy a poder decir. Solamente quiero hacer una breve alusión rápida en el primer momento, una breve alusión inicial. En primer lugar, a la alegría que nos supone para Ediciones Antígona contar en nuestra colección con un libro de Alberto Bernabé. Es para nosotros una auténtica maravilla poder tenerle como uno de nuestros autores. Es una autora al que tenemos mucho cariño a nivel personal y ahora además también a nivel profesional. Alberto, para los que no lo sepáis, que de los que estáis aquí supongo que seréis pocos, para los que no lo sepáis, es catedrático emérito de Filología Griega en la Complutense, la Universidad Complutense de Madrid. Es un autor extraordinariamente prolífico dentro del campo de los estudios sobre filosofía griega. Ha escrito más de 400 publicaciones. Su recorrido intelectual es absolutamente abrumador. Ha tratado muchísimos temas, es especialista de reconocido prestigio a nivel nacional y a nivel internacional en temas de hecho muy variados entre sí, que abarcan Platón, el orfismo, las relaciones de Platón y el orfismo, el papiro de Derbeni y los presocráticos. De hecho, a nivel docente, en mis clases en la universidad utilizo muchísimo su trabajo sobre los presocráticos y es para mí un referente, un auténtico maestro, aunque no haya sido profesor mío, prácticamente lo considero como si hubiera sido profesor mío por todo lo que he aprendido de él a lo largo de mis años de formación y sigo aprendiendo de él leyendo sus textos. Y es una alegría inmensa poder contar con él en nuestra colección y contar con él en esta presentación de libro. Eh, Me considero, en cierto modo, compañero de mis dos compañeros de mesa aquí, aunque no seamos compañeros de facultad estrictamente hablando, porque la mía es la Facultad de Filosofía y la de ellos la Facultad de Filología, pero somos compañeros de edificio, que eso ya hace mucho. Ser compañeros de edificio es algo, de hecho, que nos hace compartir un espacio. Y a veces los espacios determinan cosas, a veces los espacios producen sinergias, eh, producen acuerdos tácitos, producen encuentros, nos sirven para dialogar, nos sirven para encontrarnos y es algo que ha hecho que seamos compañeros desde hace mucho tiempo ya, que nos conozcamos mucho, que hayamos colaborado de distintas maneras, de distintas formas, que hayamos tenido también, de hecho, un espacio de encuentro, un foro de encuentro que tiene su sede en la Complutense, en nuestro edificio, pero que es algo que va mucho más allá, que es la Sociedad Ibérica de Filosofía Griega, de la cual los dos formamos parte y llevamos mucho tiempo también ahí colaborando. También forma parte de ella nuestro otro compañero de mesa, Miguel Herrero. Y en ese ser compañeros de edificio, a veces esos edificios que generan esos espacios, esas sinergias, también nos permiten hacer aprendizajes compartidos y descubrir colaboraciones necesarias. Y uno de esos casos ha sido esta ocasión maravillosa para publicar el libro que hoy presentamos, Entre religión y filosofía. Este libro es, digamos, fruto de ese espacio compartido. Es uno de los resultados del hecho de que tengamos la convivencia cotidiana entre facultades, de que tengamos la oportunidad de cruzarnos diariamente porque tenemos los despachos en el mismo pasillo, dentro de la misma planta, y simplemente con eso ya se encuentra uno junto al que podría haber sido, si no fuera por esos espacios compartidos, solamente un nombre en el papel y un referente
en los libros y no haber tenido nunca el contacto humano y la relación de compañerismo directo. Este libro es resultado, por lo tanto, de esa convivencia. Es el fruto de un encuentro, el fruto de un encuentro entre Alberto y yo, un encuentro que considero un encuentro afortunado y que nos ha permitido hoy tener esto aquí con nosotros. Eh, Voy a hablar muy rápidamente de la colección de filosofía de Ediciones Antígona, porque probablemente no será muy conocida. Somos una editorial muy pequeñita, una editorial que lleva funcionando muchos años, pero que siempre ha tenido vocación de editorial pequeña. Nunca hemos querido convertirnos en una editorial multinacional, ni nada por el estilo, ni en una gran corporación editorial, sino tener unas pequeñas colecciones que cuidemos con mimo y que tratemos de mantener en todo momento plagadas de libros de alta calidad y de libros especialmente cuidados. En esa vocación de editorial pequeña mantenemos una especial atención a géneros minoritarios, a teatro, a crítica teatral y literaria y a la filosofía. Filosofía es, de hecho, una de nuestras niñas bonitas, uno de los campos que más queremos cuidar permanentemente y mantener siempre actualizado. Y queremos que la colección de filosofía de la editorial sirva precisamente para ofrecer un espacio de reflexión filosófica rigurosa. Fundamentalmente eso, que nuestra colección nos permita ofrecer un espacio para la reflexión filosófica que no sea meramente especulativa, sino que esté basada realmente sobre un suelo firme. Así que siempre estamos intentando buscar ese tipo de libros, ese tipo de publicaciones que no son tan fáciles de encontrar. No resulta tan fácil encontrar autores que traten la filosofía desde un ángulo riguroso y con un auténtico compromiso epistemológico con aquello que se está publicando. Así que encontrarlos siempre es una alegría. Consideramos en la editorial que la filosofía no se hace en el vacío, que la filosofía siempre tiene que hacerse teniendo en cuenta un contexto, un material, una superficie, un momento de producción y que todo eso determina parte de la interpretación, que no se puede llevar a cabo buena interpretación en filosofía si se toman los textos como si hubieran salido absolutamente de la nada. Así que siempre intentamos mantener un contacto con autores que tengan esa misma visión del contenido filosófico que tenemos nosotros, autores que traten de mantener ese compromiso de rigor en todo lo que hacen, en todo lo que trabajan. Ese compromiso que tiene, por lo tanto, que de alguna manera dar razón del momento, del contexto y de las palabras con las que se produce la filosofía, porque trabajamos fundamentalmente con ese tipo de material. La filosofía es algo que se hace en un momento, para un contexto y con unas palabras. Con eso nos convenció clarísimamente este proyecto de libro en el momento mismo en que tuvimos noticia de su existencia. Cuando supimos de la existencia del libro Entre religión y filosofía de Alberto Bernabé, vimos que era nuestro libro soñado, el perfecto libro que queríamos para nuestra colección, justo el tipo de publicación que queríamos tener en nuestra colección, porque es justamente el producto de un trato cuidadoso con el contexto, con el momento de producción de las ideas y con las palabras desde las cuales las ideas se producen. Así que vimos en el libro el ejemplo paradigmático de lo que queríamos publicar. Fue una ocasión maravillosa y afortunada, porque de hecho podría no haber ocurrido, podríamos no habernos encontrado y podría este libro no estar ahora en nuestras manos. Podría haberse, quizá luego Alberto hable de ello, podría haberse publicado solamente en otros idiomas y no haberse publicado de esta manera, al menos en la lengua que es su lengua de origen, la lengua de producción original. Podríamos no tener esta herramienta en las manos y lo vemos como una herramienta utilísima, una herramienta que puede servir tanto al especialista como al estudiante, una herramienta que vale para intentar ser consciente a la hora de tratar con autores, con los autores que trata en el índice, y ser consciente de que esos autores tienen problemas de interpretación basados en problemas de traducción y que por lo tanto necesitamos ser conscientes de la traducción para poder trabajar con la interpretación. Así que nos hizo inmensamente felices encontrarnos con la posibilidad de publicar este texto. Se lo agradecemos muchísimo, Alberto, y nos alegra mucho poderlo presentar hoy ante un público tan nutrido que ha decidido venir a invertir una parte de su tiempo, y se lo agradecemos muchísimo, invertir una parte de su tiempo de un viernes por la tarde en conocer una nueva publicación sobre filosofía antigua. Voy a ejercer solamente de maestro de ceremonias, así que le voy a pasar rápidamente la palabra a Miguel Herrero, que ha tenido la inmensa amabilidad de ofrecerse a colaborar, de permitirnos embarcarle en esta presentación. Miguel Herrero de Jáuregui, catedrático también de Filología Griega en la UCM, es
creo que la persona perfecta para presentar este libro. No se me ocurre nadie mejor para esta presentación. Es un especialista reconocidísimo en literatura y religión griegas, especialmente en Homero y en el orfismo, y además es discípulo de Alberto Bernabé, antiguo doctorando suyo, una suerte de heredero de un legado que ha empezado Alberto y que ahora Miguel continúa en la Complutense junto con un equipo muy amplio de profesores y profesoras formados por Alberto y con Alberto, que hoy trabajan también allí en la Complutense codo con Miguel. Y creo que es la persona perfecta para presentar este libro, fundamentalmente porque el libro tiene un carácter fronterizo muy peculiar. El libro trabaja una coyuntura, una intersección entre temas filosóficos y religiosos que no se me ocurre nadie mejor para poder dar cuenta de ellos que Miguel, precisamente por ese carácter que tiene de especialista en religión griega, de gran conocedor de la religión griega. Así que le agradezco muchísimo a Miguel que esté hoy con nosotros aquí y que participe en este acto y que vaya a hablar con nosotros de este libro y le cedo sin más la palabra para que pueda explicarnos algo de lo que el libro contiene y de cómo lo ve él. Muchísimas gracias, Miguel, por estar aquí. Pues muchísimas gracias, pero yo creo que se merece un aplauso el editor. Yo la verdad que no puedo dejar de empezar agradeciendo a esta librería que tan maravillosa me parece, a este espacio, al editor de la colección Antígona y a los presentes, porque como decía Ignacio, un viernes por la tarde, vísperas de Macropuente ya para algunos, pues aquí está esto lleno hasta los topes, incluso con sillas que faltan y se siguen poniendo. En fin, yo creo que esto es el ideal de un editor, de un librero, de un autor y también de un presentador, porque yo la verdad que estoy honradísimo de poder presentar un libro de Alberto Bernabé. Ahora cuando le he pedido que me lo dedicase, pues me pone discípulo, compañero y sobre todo amigo, y la verdad que estoy honradísimo de esos tres títulos en orden ascendente. Y además, quiero decir que esto no me inhabilita como presentador, sin embargo, porque la verdad que creo que este es un libro muy bueno porque es típico de Alberto Bernabé. Yo a Alberto Bernabé le conozco pues ya desde hace unos 30 años o por ahí, como profesor primero, después como director de tesis, discípulo, todas estas cosas que ha contado Ignacio, pero creo que siempre ha, ha hecho este esfuerzo por sacarle jugo a los textos, que es propio de los filólogos clásicos, ese esfuerzo, pero además moviéndose en esa intersección entre textos a los que muchas veces no se les saca el jugo literario y filológico que merecerían. Es decir, obviamente, pues Parménides, o Platón, pues son difíciles de comentar porque, entre otras cosas, llevan siendo comentados 2500 años. Y entonces, ¿qué va a decir uno que no se haya dicho ya? Se pregunta, ¿no? Y sin embargo, la verdad que la perspectiva de Alberto Bernabé, pues no digo que sea la única ni la primera en el mundo, pero no hay tantas personas que tengan la capacidad de acercarse a los textos filosóficos con este bagaje de conocimiento, por supuesto, de la lengua y de los fundamentos de la filosofía antigua, por supuesto, pero además de las claves de interpretación que hacen falta para comprender bien el contexto, la audiencia, la intención del autor. Es decir, conocimiento del contexto histórico, de los precedentes y paralelos literarios de las civilizaciones de Oriente contemporáneas a Grecia, que explican mucho pues, de las expresiones que a veces nos pueden extrañar en pensadores presocráticos. Y todo esto, pues claro, Alberto Bernabé lo ha cultivado desde siempre, desde mucho antes de pensar siquiera en publicar este libro. Y claro, es una luz bastante única y bastante original. Es decir, que uno llega a este libro y acaba aprendiendo un montón de cosas. Por mucha filosofía presocrática y platónica y aristotélica que crea uno que ya sabe. Por eso, porque, digamos, no es repetir interpretaciones o enfrentarse a interpretaciones previas como a veces consiste la historia de la filosofía en eso, ¿no? Pues vamos a volver a revisitar
la República de Platón contra las interpretaciones anteriores. Bueno, pues aquí, digamos, es ese enfrentamiento filológico con el texto que le saca todo el jugo que merecen. Y entonces, la verdad que con esto del jugo, pues, pero ¿y qué digo yo de este libro sin contarlo, ¿no? Es decir, para animar a que se lo compren. Hombre, sí que puedo decir que es un libro que además tiene un hilo conductor cronológico obvio, ¿no? Empieza pues, por Genófanes y acaba por Aristóteles, y entre medias hay un capítulo sobre Parménides, hay dos capítulos sobre Platón, hay un capítulo sobre el papiro de Herbeni, y el último es sobre Aristóteles. Y, en fin, son capítulos independientes, pero que se hilan unos con otros, la perspectiva es común y, se les ve, digamos, el esfuerzo de no yuxtaponer simplemente una serie de estudios independientes, sino de crear un libro bueno para una colección buena, ¿no? Es decir, yo creo que la motivación de Ignacio, la alegría de Ignacio de tener a Alberto como editor, pues también motivó al autor a hacer un libro a la altura de esta colección y de ese espíritu que también nos ha contado, ¿no? Y entonces, ya digo, yo decía, ¿no? Y entonces, ¿qué puedo decir? Y la verdad que con esto de sacarle jugo al texto, he pensado, bueno, en el fondo, una mera traducción, ¿no? Que Alberto ha hecho muchas traducciones ya de los presocráticos, por supuesto, esta de Alianza, no sé por cuántas ediciones vaya, la de los presocráticos, pues 20, 25, en fin, es de esos libros que, No que, tantas, pero sí. que no se acaban nunca de editar, ¿no? Pero aquí es mucho más que una traducción. Y entonces di con una metáfora, que es que una vez que da uno con una metáfora ya no hay que abandonarla, y pensé, bueno, pues si la traducción, digamos, fuera la simple prensa de las uvas en un mosto, así, el jugo de uva, ¿no? Esto no es esto, no es un mero mosto, sino que es un vino muy fermentado, ¿no? Es un vino decantado en el que ha pasado mucho tiempo de análisis de estos textos. Aquí hay pozo, hay fermentación, hay casi destilación, ¿no? Y claro, Alberto Bernabé empezó a trabajar en los órficos pues a finales de los años 80, ¿no? Después de editar los épicos. Y entonces, claro, al llegar al papiro de Derbeni, 30 años después, pues, pues hay una obvia decantación de un montón de trabajo acumulado. Eh, la metáfora sigue, digamos, diciendo, bueno, el libro en sí es como las botellas de vino bueno, porque tiene, pues eso, una portada sencilla, una descripción sencilla, no tiene oropeles, porque si algo caracteriza también la obra de Alberto Bernabé es cero hojarasca. Es decir, no hay retórica ampulosa de esta que podemos encontrar a veces en libros de filosofía, pero también de clásicas, y de historia, por supuesto, y de cualquier disciplina, montón de retórica pomposa, montón digamos, de esos momentos en que el autor se gusta mucho, ¿no? Y entonces anuncia que va a decir cosas muy importantes, ¿sabes? Y, en fin, esos partos de los montes además digamos que el que esté libre de pecado que tira la primera piedra, yo no lo estoy en estos casos, pero la verdad que igual que los vinos buenos no necesitan mucha literatura, sino que simplemente se beben y están buenísimos, pues es este libro, que además supongo que está también muy bien de precio, ¿no? Pues la verdad que es un monumento de sencillez, pero a su vez calidad. Y entonces, ya siguiendo con la metáfora, pues claro, es un vino que, como digo, es un libro que, como digo, está decantado, está decantado, es añejo, ¿no? Pero a su vez también es inspirador, porque el vino en la antigua Grecia, como todo el mundo sabe, era la clave para tener un simposio, un banquete, una conversación brillante y creativa, ¿no? En que los participantes iban conectando lo que decía uno con lo que decía el otro. En fin, todos tenemos el banquete de Platón en la cabeza, ¿no? Y entonces el discurso de uno hila con el del otro, y ahí el vino contribuye, sin duda, a que fluya, ¿no?
Y la verdad que este libro, si por algo se caracteriza, no solo hay un capítulo dedicado a la inspiración en Platón, ¿no? Al libro de la manía digamos, de esta obsesión de Platón, o esta fijación de Platón con la sabiduría esta de los poetas a los que por otro lado llega a expulsar de su república, pero esa admiración que se nota que él había querido ser poeta de joven, ¿no? Esa conciencia de que los poetas de algún modo dicen verdades a las que el logos y el método dialéctico no acaba de conseguir a veces llegar, y sin embargo los poetas lo hacen, pues él lo expresa de diferentes modos. En el Ión, pues con esta figura del rapsoda, del que Sócrates se ríe pero con cariño, ¿no? Y hay un subcapítulo sobre el Ión aquí muy, muy divertido, digamos, con ese retrato de Ion, pero por supuesto, pues los cuatro tipos estos de manía que distinguen el Fedro, ¿no? Pues uno de ellos es la de los poetas. Y como digo, por un lado, esto de la inspiración, pues claro, tiene que ver con la materia del libro, pero por otro, es que es un libro que cuando uno va leyendo, pues eso, Xenófanes se explica esta contradicción, este fragmento que dice Heis theos en anthropois y caiteces y megistos. Hay un solo Dios, o hay un Dios, no sin solo, hay un Dios, el más grande entre los hombres y los dioses. No, pero, ¿hay uno o es el más grande? ¿No? Y digamos, sobre esa aparente oxímoron, pues han corrido ríos de tinta. Y para explicarlo con esa sencillez de la que hablaba antes, hay una amplitud de abanico, pues desde los paralelos lingüísticos a la relación con la religión persa, en que Ahura Mazda, pues claro, era el dios supremo, pero eso no quería decir que fuera incompatible con otros dioses, sobre todo de otras civilizaciones. Los paralelos lingüísticos con Homero, la conciencia de que Genófanes es un poeta simposiaco, que tiene algunos de sus fragmentos son de simposio también, y que canta pues los temas típicos de la poesía lírica, el amor, la vejez. Bueno, pues también este fragmento incluso con ese humor que pueda tener ese Heisteos, tiene explicación en ese contexto, ¿no? Y entonces, ya digo, es un libro que por un lado está inspirado, por supuesto. Es un libro que trata sobre la inspiración, pero es un libro que también inspira al lector a buscar más conexiones, ¿no? Es decir, no solo enseña sobre estos fragmentos, sino que nos da método, nos da ejemplo de cómo, pues cuando, no sé, un autor no ha tratado aquí Empédocles, pues cuando nos acerquemos a Empédocles ya sabemos que no hay que tratarle como un filósofo de gabinete que estuviera rodeado de todos estos libros, y abriendo y escribiendo, ¿no? Como muchas veces la historia de la filosofía ha tomado a estos filósofos. Vamos, que sí que son filósofos, por supuesto, pero también son poetas, también son pensadores religiosos. Lo de chamán, pues bueno, apliquémoslo a Empédocles, pero yo sería prudente con ese, con ese adjetivo de chamán, ¿no? Pero en fin, ese retrato del filósofo presocrático como, digamos, desde Tales hasta Gadamer, como si fueran todos, digamos, eslabones en una misma cadena, todos iguales, pues aquí claramente está superadísimo, y nos ayuda el libro a comprender la filosofía antigua también de ese otro modo mucho más vivo y más práctico, ¿no? Entonces, como digo, es efectivamente como un buen vino, es inspirador. Pero, ojo, no es embriagador, no emborracha. Lo digo porque en esta intersección entre religión y filosofía, pues hay quien ha sucumbido, y hay un autor, pues eso, muy brillante en sus inicios, Peter Kingsley, que habló de Pitágoras, Empédocles y demás, y que después, pues, bebió demasiado vino, como hacían los antiguos bárbaros y los centauros, o el cíclope, ¿no? Que no sabían beber con medida el vino que los civilizados griegos sí mezclaban con agua. Y entonces derivan este estudio, vamos, estudios de este tipo, de la filosofía antigua, lo derivan a un misticismo que se sale completamente del contexto y del rigor.
Y entonces, bueno, pues sí, los últimos libros de Kingsley que se llaman eso, Empédocles para el nuevo milenio, Parménides en la vía del bien, en fin, ya todos son como levitaciones hacia una especie de última verdad que se conoce, pues eso, por contacto directo con Parménides, y aquí se evita completamente esa tentación. Entonces, es un libro, digamos, inspirado, y si queremos hasta con achispamiento en ocasiones, pero en ningún caso se pierde la sobriedad, el rigor, en fin, como el Sócrates de Alcibíades, vamos, del banquete, ¿no? Que dice Alcibíades, pero este hombre bebe y bebe y es el único que está sobrio entre nosotros. Bueno, pues algo así sería trasladando esa metáfora. Y también es un libro que no deja resaca, que no es cabezón. Es decir, que cuando lo ha leído uno, no se olvida inmediatamente de lo que ha pasado, sino que se aprende. El texto griego está, digamos, ¿cómo diría yo? Insobornablemente puesto en todas y cada una de las citas. No se perdona ni un tesorero, pero siempre viene la traducción abajo para, digamos, no es un libro que quiera ser difícil, duro y para iniciados y digamos, que no se acerquen los... Pero bueno, al contrario, dice el prólogo que precisamente quiere que quienes se acercan a la filosofía antigua por primera vez también tengan en él un acceso a estos pensadores, ¿no? Y por eso ya digo, como los buenos vinos, no es cazón. Pero, a su vez, recordemos que ya quedan solo dos rasgos del libro. En el banquete antiguo no solo eran brillantes y conversaban con creatividad, sino que además se divertían. Todos los vasos estos luego salen, pues eso, jugando al cótabos, ¿no? Esto que jugaban con el pozo del vino, jugaban a lanzarlo a ver si llegaban. Y se divertían mucho en los banquetes, como cualquiera que vaya al arqueológico a ver los vasos griegos sabe, ¿no? Y la verdad que un rasgo, como digo, esto es un libro bueno porque es de Alberto Bernabé, y es que estos rasgos que estoy diciendo del libro, con esto del vino, son rasgos del autor. Y se ve en la prosa, se ven los ejemplos, se ven los paralelos. Es un libro entretenido, es un libro que es divertido de leer. El tono no es, ya digo, ni solemne ni importancioso, sino aclara hasta con gracia a veces la filosofía. Pero, y este es el último rasgo, el banquete tampoco era simplemente un entretenimiento así para pasarlo bien, sino que, como si tenemos el simposio, el banquete de Platón en mente, se quería profundizar, se quería llegar a algo. Incluso Fátima Díez Plata es otra de las discípulas de Alberto, que es profesora en Santiago de Compostela y gran iconógrafa. Tiene trabajos sobre cómo la mirada del vaso, la mirada de Dioniso, esos ojos, eh, facilita el encuentro con el Dios. Y al final, este libro, como dice justo en la portada, ya digo, es que está muy bien resumido, esto no sé si es mérito del autor o del editor, pero dice, de una forma de lectura más meditada y profunda. Este libro lo que permite es el encuentro directo con los textos, la comprensión directa y profunda y matizada de cada una de las palabras, ¿no? Permite esa, esa mirada de frente a Parménides, a Platón, con lo que eso tiene también de sobrecogedor. Y entonces, bueno, pues sale uno de este simposio entretenido, cultivado, inspirado, pero también con cierta seriedad de, caramba, estos autores de hace tanto tiempo, la verdad que en cada partícula decían un montón de cosas a la vez y sin, sin todos los medios que tenemos hoy a nuestro alcance y sin, ¿cómo se llama? Sin inteligencia artificial. Lo hacían pues así, oralmente, ¿no? Y con eso pues también nos hace ver lo pequeños que somos nosotros, que a veces necesitamos para lo que Parménides decía con un verbo, a veces necesitamos bibliotecas enteras, ¿no? Y, en fin, con esto lo que quiero decir es que el lector que tenga
este libro en sus manos, bien merece que le digan lo que al iniciado de las laminillas órficas, que ha editado también Alberto Bernabé, le dicen cuando llega al más allá. Le dicen, hoy no negeis eudaimon atimen, tienes vino, dichoso privilegio. Así que eso es, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por tus palabras, por tu excelente presentación de este libro. Y bueno, ha llegado el momento de que escuchemos al autor, al que tenemos la suerte de contar con él hoy aquí. Hoy, además, que por una feliz casualidad es su cumpleaños. Así que le cedemos la palabra a Alberto Bernabé. Bueno, antes que nada quiero agradecer a Ignacio Pajón y a Miguel Herrero por acompañarme en esta presentación. Su presencia me honra y debo decir además que me abruma. O sea, se han dedicado a un fuego cruzado de decir cosas estupendas de mí que van a dar la impresión a los presentes de que soy una persona mucho mejor de lo que soy en realidad. O sea que además uno acaba por estar oyendo esas cosas y pensar que se están diciendo de otra persona, ¿no? O sea, no se reconoce uno en todo eso. De todas maneras, muchísimas gracias. También a Meta Librería, que nos ha ofrecido su hospitalidad y este espacio fantástico. Y sobre todo a los asistentes que han aceptado sacrificar una tarde de viernes para acompañarnos aquí a hablar de cosas que podríamos decir un poco frikis, ¿no? O sea que, bien. Su presencia, naturalmente, me honra y me satisface mucho. Hemos oído algunas opiniones sobre el libro y sobre mí. Ahora me toca lo más difícil, porque siempre es difícil, a menos que uno sea un vanidoso impenitente, y no es el caso, hablar de nuestras propias criaturas, ¿no? Así que me voy a permitir a irme a una perspectiva más general, a huir un poco, menos centrada en la precisión de la obra concreta y que más bien tiende a explicar o a facilitar la razón de ser de este libro. Toda generalización es odiosa, voy a hacer alguna generalización, y toda generalización es odiosa, y por ello les ruego de antemano que disculpen si camino entre la estila de la obviedad y la caridiz de lo evanescente, ¿no? Ante los textos de los filósofos griegos, los especialistas en filosofía y los filólogos tenemos miradas parcialmente diferentes. Diríamos que ponemos el acento en cosas distintas. El filósofo considera fundamental el contenido. ¿Qué es lo que el autor quiere decir? Y ese contenido es para él, en principio, ajeno a la historia, o cuanto menos los aspectos históricos le resultan menos interesantes que el núcleo teórico que siente como atemporal y como válido en cualquier momento. Por el contrario, los filólogos atendemos desde luego al contenido, a lo que el autor quiere decir, pero consideramos igualmente importante la forma. Esto es, cómo lo dice. Y además situamos inevitablemente aquello que se dice en la historia. El filólogo es, digamos, un especialista histórico. Siempre intenta situar las cosas en un contexto histórico. Consideramos que hay siempre un antes y un después de las afirmaciones que aparecen en cada autor, que hay detalles del texto que pertenecen a la tradición, que se repiten sin crítica, y otros que innovan profundamente frente a cuanto se había dicho hasta entonces. Por eso, por un lado, nos importa ver el texto del autor en cuestión desde el punto de vista de la literatura, porque al fin y al cabo, todo filósofo griego es también un autor literario. Yo diría que Platón es el mejor prosista de literario griego, a gran distancia. Y sí, es filósofo, pero es que además es un escritor como la copa de un pino, ¿no? Y esto es indiscutible. Y también nos gusta ver las cuestiones desde el punto de vista de la religión, porque de una u otra manera el filósofo griego dialoga con su tradición religiosa para seguirla o para contradecirla. El gran, digamos, el oponente, el otro que escribe sobre las mismas cuestiones sobre las que escribe el filósofo,
eran los poetas que se ocupaban de la religión. Aristóteles los llama los teólogos, que no es que sean teólogos, cuando nosotros decimos teólogo nos suena a un Ratzinger, no, un teólogo para Aristóteles es el hombre que escribe cosas sobre los dioses, ¿no? Aunque sean historias de faldas, de Zeus, es también un teólogo, ¿no? Bien, eso por una parte, es decir, nos interesan los aspectos literarios, nos interesan los aspectos religiosos y también nos interesan los aspectos lingüísticos. Es decir, nos interesan los recursos de la lengua que el filósofo pone en juego. El filósofo tiene un problema terrible cuando se pone a escribir filosofía y es que tiene que expresar contextos nuevos con palabras que no designaban esos contextos nuevos y se ve obligado a configurar todo un vocabulario y toda una manera de concebir el vocabulario que es completamente distinta, porque ahora tiene que expresar contenidos nuevos. Bueno, entraríamos en una cuestión muy larga sobre cómo se hace eso, ¿no? Entonces nos interesan todas estas cuestiones, la lengua, nos interesa la religión, nos interesa la filosofía y el texto. A mí se me eriza el pelo cuando oigo, especialmente estudiantes, debo decir que profesionales no es lo normal, que a uno le citan a Aristóteles por la página 18 de Lagredos, como si Lagredos fuera el archivo primordial de los textos y que hubiesen sido, y que el hecho de que estos textos hayan sido escritos en griego es un pequeño y enojoso accidente, ¿no? Por supuesto que hay cada vez menos estudiosos de la filosofía a los que les ocurre esto. Hoy hemos estado hablando de uno que todavía le ocurría, pero en fin, no vamos a dar nombres. Es decir, los que operan de oído, ¿no? Y más especialistas, cada vez hay más especialistas que aportan una mirada sobre los textos desde la lengua en la que fueron escritos. En este sentido es modélico y quiero recordar aquí, porque es una persona a la que todos nosotros apreciábamos mucho y hemos perdido hace muy poco al profesor Tomás Calvo, maestro y amigo al que desgraciadamente, yo digo, hemos perdido hace muy poco tiempo, que sabía mucho sobre cómo leer los textos griegos. Y una de las últimas cosas que le oí fue una cosa sobre filología y filosofía. Fantástica. Sí. Todo esto viene a cuento para reivindicar que los filólogos tenemos algo que aportar en el estudio de los filósofos antiguos. No quiero decir, por supuesto, que lo más importante ni lo fundamental, no es eso, no estoy diciendo eso, sino que, digamos que un filólogo que hiciera un análisis filológico de Proclo, pongo por ejemplo, sin un conocimiento de los fundamentos filosóficos del neoplatonismo, pues haría un bodrio absolutamente insufrible. Es decir, que no estoy diciendo, ni mucho menos, que nuestra visión sea la adecuada. No. Pero lo que sí que quiero decir es que nosotros aportamos cosas poco peculiares, pero que luego va y resulta que son útiles para eso. Por ejemplo, sabemos cosas como que no es lo mismo un irreal de presente, que es imperfecto con un potencial. En español se confunden en presente, en pasado no. Es decir, si yo digo, si yo tuviera 100 euros, podría, o digo, si yo tuviera 5 millones de euros, en el primer caso es un potencial, hombre, 100 euros con un poco de suerte a lo mejor los puedo tener, es una cosa que es posible. 5 millones de euros es un irreal absoluto, por lo tanto, pues en pasado se distinguen. Yo digo, si yo hubiera tenido ayer dinero, eso quiere decir que no lo tiene. Irreal es traslada a ¿cómo diríamos? A una posibilidad alternativa de la realidad, que no es cierta, que no existe. Entonces, claro, cuando Xenófanes, hemos hablado tanto de Xenófanes, ¿no? Dice, si los leones tuvieran manos y pudieran pintar, eso es un irreal, porque los leones ni tienen manos ni pueden pintar, ni lo podrán hacer nunca. Pero en cambio, cuando dice el problema del conocimiento es que si llegáramos a saber cuál es la realidad de las cosas, y ahí no utiliza un irreal, ahí utiliza un potencial. Eso es posible, podemos llegar a saberlo. Pero claro, luego descafeína el asunto diciendo no podría estar seguro de que lo sabe. O sea, que no tenemos
como diríamos, la garantía de que esa explicación que nosotros damos es la correcta. Y entonces dice, todo lo que tenemos es conjetura. Por cierto, un punto de vista que fascinaba a Popper. Popper se sintió absolutamente fascinado con Xenófanes después de que durante bastante tiempo los filósofos habían puesto a Xenófanes a escurrir diciendo que a quién se le había ocurrido poner a Xenófanes en la lista de los filósofos griegos, ¿no? Bien, por otra parte, también los filólogos podemos relativizar la originalidad de algunos pensamientos al descubrir que sus antecedentes estaban en la literatura, es decir, de repente descubrimos que muchas cosas que se dicen de los presocráticos y demás ya estaban en Hesíodo y esto pues es interesante señalarlo, ¿no? O que ciertos principios proceden del pensamiento religioso. Pero sobre todo, el filólogo puede aportar, y creo que esa es nuestra función primordial, al fin y al cabo, en eso consiste ser un filólogo, una serie de puntualizaciones sobre los textos, que pueden ser desde triviales hasta muy importantes. Por ejemplo, ver que el fragmento 2 de Anaximandro está repleto de terminología aristotélica y que Anaximandro no pudo de ninguna manera hablar así. De manera que lo que tenemos del fragmento 2 de Anaximandro es una versión aristotélica de las ideas de Anaximandro. Y ahí nos toca descontar qué es lo que Anaximandro no pudo decir de todo esto, ¿no? Bien. O bien también las afirmaciones que todo el mundo conoce sobre Heráclito. Todo el mundo sabe que Heráclito dijo dos cosas fundamentales. Todo fluye y no podemos bañarnos dos veces en el mismo río. Bueno, pues no. No dijo ninguna de las dos cosas. Es estupendo, ¿no? Ha pasado a la historia como tal. No, no. El segundo, el todo fluye es una inferencia, ¿no? Efectivamente, en Heráclito es una filosofía del movimiento, las cosas están, pero no es todo fluye, eso no lo dijo nunca. Pantarrey, no lo dijo nunca. Y tampoco lo de dos veces en el mismo río. Lo que decía Heráclito es, si nos bañamos en el mismo río, nos pasan por encima aguas que son diferentes. Es decir, que un río es a la vez mismo y diferente. Como ejemplo de que las palabras que consideramos que son contrarias, él descubre que configuran una unidad superior en un conocimiento, en un nivel de conocimiento que es pues, superior al conocimiento humano. Es decir, camino arriba y abajo es uno y el mismo, ¿no? Bueno, arriba, abajo son contrarios. Pero claro, si uno tiene un camino, arriba o abajo depende de qué sitio del camino esté uno. Si está arriba, pues es camino abajo, y si está abajo, es camino arriba, ¿no? O sea, que va descubriendo toda esta serie de cosas. Bien, o bien descubrimos que algunas formulaciones de los pitagóricos recogen contenidos que están en los himnos védicos. Eso es una cosa fantástica que encontramos Julia Mendoza y yo, y que estuvimos la terminología es prácticamente igual. Bueno, también resulta que está en un poema indio que el hombre es un carro con dos caballos, ¿no? Y que un caballo bueno y otro malo. O sea, es que es lo que está en el Fedro de Platón. O sea, es una cosa fantástica. O bien que las homeomerías que figuran como parte de la teoría de Anaxágoras en todos los manuales, es una palabra que Anaxágoras no dijo nunca. No solo es que no dijo nunca, sino que además el concepto de homeomería procede de una mala comprensión de Aristóteles de Anaxágoras. Es decir, a Aristóteles le pasaba por una cosa terrible con los filósofos. Y es que imaginaba que todos los filósofos anteriores a él eran Aristóteles que no habían llegado todavía a... Entonces él interpreta a todo el mundo, entonces dice, sí, lo que hace tales es materia y forma. No, materia y forma son conceptos aristotélicos, no, no. Y bueno, todo. Entonces hay que tener pues este cuidado, ¿no? De ir viendo qué es lo qué es lo que vale y qué es lo que no. Y creo que estas son el tipo de aportaciones que nosotros podemos hacer al conocimiento de los autores del pasado. Este librito que hoy presentamos se centra en textos particularmente fronterizos entre religión y filosofía y por eso pues, son más proclives a ser revisados desde estos puntos de vista a los que acabo de referirme. Y está destinado más a estudiantes que a interesados en la filosofía, a estudiantes o a interesados en la filosofía griega que a especialistas, aunque quisiera creer que también los especialistas podrían hallar en él algo útil.
Y nace del deseo de un diálogo con los expertos en filosofía, de la convicción de que tenemos algo que aportar, del mismo modo que ellos tienen muchísimo que aportar para nuestro conocimiento de los autores antiguos, con la rica conceptualización de sus métodos de trabajo. El origen de esta obra fue un curso celebrado en un precioso lugar de Brasil, Florianópolis, ¿no? Una isla que está pegada al continente, un sitio precioso, donde me reuní durante varios días con algunas personas entusiastas a dialogar al anochecer. Era el seminario más raro que yo he dado en la vida. Se daba a las 8 de la tarde. Entonces se daba el seminario y luego nos íbamos a cenar. O sea, era una cosa estupenda. Bien, pues se trataba de ejemplificar cómo los métodos de la filología pueden ayudar a entender los textos filosóficos antiguos, tanto puliendo el texto y librándolo de elementos extraños, y luego sacando partido al análisis lingüístico que permite descubrir alguna de las exquisiteces de la lengua griega. La lengua griega es una lengua fantástica, que tiene unas capacidades de expresión impresionantes, y entonces el, digamos, mostrar los entresijos de la lengua griega es también algo que puede ayudar mucho a entender los textos, ¿no? Y de estas reflexiones, a menudo trufadas con aportaciones de los asistentes al curso, fue un curso muy dialogado, y nace la obra que tienen ante sus ojos. Por eso el libro se publicó inicialmente en portugués, aunque yo di el curso en español, no me voy aquí a andar presumiendo de un dominio de la lengua de Camões que no tengo, yo di el curso en español, porque entre otras cosas, diré entre paréntesis, los brasileños dicen que entienden mucho mejor a un español que a un portugués de Portugal, lo cual no me extraña. Bien, comentándolo en el pasillo de ese edificio que compartimos, pues digo, me han publicado un libro en portugués y tal. Y dice, ¿por qué no lo publicas en español? Digo, porque no tengo editores, yo te lo edito. Eso fue la gestión y negociación de todo este asunto, ¿no? Bueno, y me ofreció generosamente, cosa que le agradezco infinito, acoger en Ediciones Antígonas, que está produciendo libros maravillosos, a sacar el original en español, que curiosamente se publicó antes que la traducción al portugués. O sea, después, perdón, que la traducción al portugués. Es decir, primero se publicó la traducción al portugués y luego el original español, porque no es que tradujéramos, sino que yo le di lo que yo tenía, claro. Y es curioso porque eso pasó algo parecido con el libro de Platón y el orfismo, que se publicaron el mismo día, sin que se pusieran de acuerdo las editoriales, el mismo día en español y en portugués, ¿no? O sea, una cosa, me mandó Corneli, ¿no? Me mandó, mira, ya ha salido el libro, se lo mando yo al editor español, digo, hombre, que te han ganado los portugueses, ¿cómo que me han ganado? ¡Pum! Y me manda la foto del libro, o sea, el mismo día. Bueno, bien. Mi mayor satisfacción sería que esta obrita, que no tiene pretensiones, de verdad que no las tiene, sencillamente compartir unas reflexiones, pues pudiera ser de alguna utilidad a los jóvenes y, ¿por qué no, a los no tan jóvenes? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Bien, con esto cerramos esta presentación del libro Entre religión y filosofía de Alberto Bernabé, y al mismo tiempo pido a los asistentes que no se marchen todavía, que todavía tendremos aquí unos minutos a Alberto más que dispuesto a firmar todos los ejemplares que sea necesario firmar. Incluso a contestar alguna pregunta. Incluso a contestar. Sí, sí, por supuesto. Si hay alguna pregunta por parte del público. Sí. Lo que has explicado, has contado sobre que los filólogos, desde el punto de vista, ha sido maravilloso, porque me ha gustado muchísimo, gracias. Es otra percepción. ¿Por qué dices que hay un antes y un después? O sea, el punto de vista que os fijáis mucho en la historia. O sea. Sí, siempre. Sí, es que nosotros concebimos que las formas literarias, las ideas fluyen, se mueven, influyen unas sobre otras, y nos gusta la perspectiva esa, es decir, no explicar solamente lo que hay allí, porque muchas veces explicar lo que hay allí, el problema es que falsificamos lo que ocurre, porque eso que hay allí tiene
una tradición detrás que si no se conoce, pues yo recuerdo cuando dábamos aquellos seminarios que organizaba Agustín García Calvo en un bar de Diego de León. Era estupendo, estábamos allí en lo alto en la terraza, o sea, ¿cómo se llama? El salón, ¿no? De una cafetería. Estaban personas que estaban reunidas allí para ver la tele y tal en un rincón. Y en un rincón andaba una colección de barbudos, en donde estaba pues Fernando Sabater, Chicho Sánchez Ferlosio, Agustín García Calvo, hablando sobre Heráclito. Y entonces Agustín decía, no, es que el Logos de Heráclito habla de sí mismo. Y yo decía, Agustín, no, vamos a ver, el Logos de Heráclito lo escribe un tipo que se llamaba Heráclito y que era un efesio del siglo VI antes de Cristo. Y entonces no es que no se produce solo, el Logos no se produce solo, es que esta es la cuestión, ¿no? Entonces eso es lo que decía sobre la cuestión de la visión del antes y el después y todas estas cosas. Sí. Yo quería saber, yo soy historiador, pero no antiguo. ¿Qué tanto estos filósofos de la antigüedad eran conscientes de que eran escritores en una época en donde la escritura era un concepto radicalmente opuesto al que tenemos actual, ¿no? Y en donde quizás la principal parte de la filosofía era enseñada oralmente? Entonces, si esto es correcto, es decir, o ellos utilizaban la escritura como un mero instrumento mnemotécnico, ¿no? Sí. Bien, ahí estamos, digamos que eso es más o menos cierto según de qué época estemos hablando y según de qué autor estemos hablando. Evidentemente, Parménides es un autor de transmisión claramente oral. Por eso escoge el verso. El verso es digamos, la capacidad perfecta o sea, el instrumento perfecto para recordar adecuadamente, porque si uno recuerda mal no le sale el verso, ¿no? Y eso para los editores también lo agradecemos mucho, porque cuando el texto pues sale un verso que está bien hecho, tenemos más garantía de que aquello es lo que había, a que cuando aquello no sale el verso y entonces es que algo está mal, ¿no? Bien, Anaximandro escribe un libro, sabemos que escribe un libro. Hay una biblioteca en donde tenemos el catálogo escrito en piedra, ¿no? Y entonces dice Anaximandro, está allí el libro de Anaximandro. Tales probablemente no escribió nunca nada, o sea que lo que se sabe de Tales siempre es de oídas y de segunda mano, ¿no? Es decir, ya los filósofos tendían a escribir. Platón tiene que escribir, pero odia la escritura porque considera, sobre todo Sócrates, más que Platón, Sócrates. Sócrates dice que el texto escrito, el problema que tiene, que no le podemos interrogar. Es decir, mientras que un autor está expresando su pensamiento oralmente, tú le puedes decir, bueno, ¿y qué quieres decir con eso? Y el otro puede modificar, hacer, pero claro, el texto escrito no, el texto escrito viene ahí y por eso Platón tiene algunos textos fantásticos diciendo cómo la escritura pues es lo que mata a la memoria y todo este tipo de cosas. Sí, todo eso es rigurosamente cierto. Hay estudios que están muy bien. Havelock, por ejemplo, ha trabajado muy bien sobre eso y demás, ¿no? Es decir, que sí que es verdad que hay una costumbre oral inicialmente. Por ejemplo, yo que sé, Heródoto no escribe el libro para que el libro se publique como ahora se publica. Heródoto escribe un libro que luego la gente, pues uno lo compra y 50 lo oyen. O Heráclito escribe un libro y lo deposita en el templo de Artemis Efesia, para que el que vaya allí, igual que ve las estatuas o ve el templo, pues va y pide el libro de Heráclito y lo ve. ¿Eh? O sea que, sí. ¿Alguna pregunta más? Bien, pues muchísimas gracias. Gracias, Alberto. Gracias, Miguel. Gracias, Alberto, especialmente por regalarnos este tiempo tú a nosotros el día de tu cumpleaños. Bueno, Y ha sido ¿dónde mejor un verdadero podría estar, placer por favor? escuchar todo esto. Muchísimas gracias.